Por favor. Benjamín Altés. Gracias, Benjamín, por estar acá, por tu tiempo. Es un orgullo tenerte acá, un gusto también. Benjamín se define como venezolano uruguayo. Es un chiquillo joven, apenas de 32, 33 años, pero con una larga carrera en este tiempo. Benjamín es economista con un Marketing Business Administration, tiene estudios de gerencia de proyectos, es especialista en marketing digital, bilingüe, tiene más de 11 años, 11, 12 años de experiencia en marketing, tanto a nivel nacional como, digamos, también internacional, lo que quiero decir, ¿no? Eh, por ahora, Benjamín tiene una responsabilidad que es el Head of Marketing de IPC o IP Chile. Anteriormente estuvo también como a la cabeza de otra institución que se llama Políglota y también estuvo en Focus Spa, o sea, en varias organizaciones donde Benjamín ha sido la cabeza, el líder de la parte de marketing. Donde ha tenido una carrera bastante exitosa, con altos logros a nivel de objetivos. Así que te damos la bienvenida y te agradecemos, Benjamín, por entregarnos un poco de tu conocimiento y experiencia. Si quieres Mira, agregar algo más de ti, eh, bienvenido para que la gente te conozca. muchísimas gracias por la introducción, Elina. Sí, efectivamente, yo creo que no hay mucho más que agregar, más que acotaciones, y una de esas acotaciones importantes es el hecho de que soy hijo y familiar de académico, ¿no? Mi papá y mi tía son profesores, razón por la cual también la parte de entregar el conocimiento va en la sangre, no va en las venas. Entonces, yo siempre muy contento de compartir mi experiencia, compartir mi conocimiento, porque siento que, bueno, el compartir es algo muy positivo y al final también retribuye, ¿no? Entonces, sobre todo para las nuevas generaciones, para aquellos que están estudiando y quieran seguir profundizando, para mí es un placer transmitir este conocimiento de esta área que yo disfruto mucho, que es el marketing y la parte de estrategia digital. Entonces, para mí, el marketing es lo que me apasiona. Como muchos repiten o conocen esa frase de que si tú haces algo que te gusta, nunca vas a tener que trabajar. Yo más o menos me voy por ese lado. Algunos dirán que soy workaholic, pero en realidad es que es como un hobby para mí también. Aprenderlo y desarrollarlo es algo que de verdad que me gusta muchísimo. Una de las cosas que me gusta muchísimo es que siempre va evolucionando y siempre hay cosas y herramientas nuevas que podemos desarrollar, y una de esas herramientas es la que nos trae hoy, que nos generó este pequeño conflicto al principio. Pero bueno, ya vamos con eso. Entonces, a ver si se logra ver, se logra evidenciar por ahí. Se ve en la pantalla como un cuadrito por acá, ¿sí? Perfecto. Vamos, con Elina estuvimos conversando de, bueno, cómo pudiera yo aportarles conocimiento de marketing a ustedes, a su escuela, y estuvimos hablando un poco de la estrategia de comunicación, cómo el marketing está tan vinculado con lo que son las estrategias de comunicación a través de las plataformas digitales, ¿no? Entonces, a eso va la presentación de hoy de comunicación, la estrategia comunicación en plataformas digitales. En este caso, presento nuevamente a Benjamín Altés, me considero consultor en marketing, y bueno, vamos a hablar un poco al respecto. ¿De qué vamos a hablar en esta oportunidad? Y antes de ello, presento, aquí siempre me encanta introducir y comenzar con frases y con imágenes, quizás también nos entran un poco en contexto. Y les presento una frase que es de un autor, un literal irlandés, Jonathan Swift, de cerca de los 1700. Él escribió que visión es el arte de ver lo que es invisible para los demás, ¿no?
Y yo pongo esta foto bastante particular, bastante rara, es un perrito y el pie de alguien y en chanclas, cholas, chalas o como se les llame. Y yo digo, quizás para muy pocos entenderán esta imagen, pero esta imagen es la primera imagen que salió en Instagram, cuando Instagram tenía inicialmente otro nombre. Y entonces esta es una imagen que habla de visión, ¿no? De alguien que tuvo algo en su mente, tuvo una visión de futuro, tuvo una visión de una plataforma y lo llevó a cabo. Y traigo a colación esta frase porque al final lo que yo quiero es transmitirle a ustedes es una visión, ¿sí? Una forma, una metodología, transmitirle mi conocimiento para que ustedes puedan desarrollar sus propias herramientas y puedan potenciar su propia visión en este caso, de las herramientas de marketing que pueden favorecer a la comunicación, ¿sí? Pasemos entonces al contenido. Voy a hablar sobre ciertos objetivos de la comunicación, voy a hablar sobre las expectativas, voy a hablar sobre comunicación y marketing, y me meto un poco más de lo que son las herramientas y algunos beneficios de las plataformas digitales, y después de algunos frameworks que nos permiten, como metodologías de trabajo, como herramientas, nos permiten diseñar estrategias para lo que es el marketing, la comunicación en plataformas digitales. Entonces, en contexto, obviamente, la comunicación digital va mucho más allá de lo que es el marketing. Sin embargo, y aquí una de las énfasis que yo hago es que el marketing como contexto, como ambiente, como metodología y como muchas otras cosas nos permite mejorar lo que es la comunicación. Entonces, yo creo que planteo una perspectiva un poco marketera, pero la idea es que el planteamiento aquí también es un poco extrapolarlo hacia también los objetivos que ustedes puedan desarrollar en este caso, sus carreras profesionales, ¿no? Voy un poco a lo que son los objetivos de la comunicación, por favor. Recuerda que yo soy economista y yo soy de marketing. Entiendo que esto puede ser acercamientos un poco limitados, pero al menos son para establecer una conexión entre lo que yo quiero plantear. Seguramente hay mucho más que hacer énfasis en los objetivos de la comunicación, pero lo voy a simplificar en una metodología que también es lo que se llaman los business frameworks, que es la AIDA. La metodología AIDA es una metodología muy tradicional, para muchos inclusive está obsoleta en lo que es la evolución del marketing digital, más no obstante nos permite y nos da un framework, un contexto bastante útil para lo que es el diseño de estrategias comunicacionales. En este caso nos habla de 4 etapas, pasando de la etapa más genérica del awareness, de la generación de interés, la generación de deseo y la generación de una acción. Y es que al final, desde la perspectiva de marketing, obviamente, y desde también del objetivo de la comunicación, cuando tú comunicas algo, hay que entender qué es lo que estás buscando con esa comunicación. Si tú quieres, si es un comunicado del gobierno, entonces tú lo que quieres es generar un awareness. Si tú quieres difundir esa información, que la gente sepa de qué va, y probablemente del awareness quieres pasar directamente a la acción, es decir, un cambio en las normativas de la contingencia, de todo lo que es el plan paso a paso. Tú buscas que haya un awareness, que sea consumida esa información y que la gente efectivamente reaccione. Si tú quieres estás hablando quieres crear una película, hablamos que para la parte de comunicación muchas personas pueden irse al desarrollo, por ejemplo, de guiones o la parte televisiva, entonces tienes que generar cierto interés. Obviamente, esta metodología AIDA es limitada a la parte de entretenimiento, que no necesariamente entra completamente en estas 4 etapas, pero estas 4 etapas estamos haciendo esto dentro del contexto de las plataformas digitales, ¿no? Entonces, vamos a entender que no todas las metodologías son 100% completas y aplicables. Entonces, esto es lo que nos permite entender, ok, a diferenciar cuál es el objetivo de nuestra comunicación
y a partir de ahí, entonces nosotros entender cuáles van a ser las acciones, los canales y el tipo de comunicación que nosotros deberíamos tener por cada uno de estos canales. Disculpa, Ahí Benjamín, se te van molesto un uniendo. segundito. Adelante. ¿Es ¿Sí? posible que nos puedas traducir para efectos de que entendamos todos súper claramente cada uno de los conceptos, por favor? Por supuesto, yo les pido disculpas, yo me siento mucho más cómodo trabajando en inglés y siempre hago énfasis de que el inglés es es un must, algo súper casi que obligatorio en lo que es plataformas digitales. ¿Por qué? Porque todo lo que es la actualización de las plataformas digitales sean en inglés. El mayor repositorio de información siempre es en inglés. Entonces es una invitación también hacia ustedes. Yo voy a dar la presentación en español, voy a traducir esto, pero es una invitación también para que se acerquen un poco al inglés y a conocer los conceptos al menos elementales o básicos. Awareness es de alcance de conocimiento o reconocimiento, de estar consciente de algo. Entonces, cuando tú hablas de awareness, hablas de mayor alcance, que todo el mundo conozca. La parte de interés, obviamente, es generar un interés después de que la persona te conoce. En este caso, supongamos que es una marca, tú difundes tu marca, después tú buscas que después de que haya un reconocimiento, la gente tenga interés en tu marca, después de que tienen interés, tengan algún tipo de deseo de interactuar con tu marca y después de esa interacción se genere la acción. ¿Sí? Entonces son 4 objetivos. Yo considero que puede ser, no sé, el 80% de todos los objetivos de comunicación, pero ahí al menos son un framework que nos permite considerar y embalar todo lo que es la comunicación en plataformas digitales, ¿no? ¿Cómo se basa y cómo procede después el proceso de comunicación entendiendo esos diferentes objetivos? Entonces, yo siempre digo que la comunicación ahí es un proceso y este proceso bastante conocido, me imagino que bien conocido por ustedes, pero bastante conocido y que debemos también internalizarlos para comprender cómo vamos a generar esa comunicación y cumplir con esos objetivos de la comunicación que mencionamos anteriormente. Uno, desde la comunicación, es el que envía la información, está la codificación de esa información, está el mensaje, el canal a través de por el cual se envía ese mensaje, la decodificación de quién recibe. Es decir, es lo que yo estoy pensando que estoy diciendo, lo que realmente estoy diciendo, por dónde lo estoy diciendo, lo que la otra persona está entendiendo y lo que está asumiendo de lo que yo le estoy diciendo. Entonces hay como varias etapas y hay una cuestión que le llaman ruido en el medio que también hay que comprenderlo, pero al final lo que nos importa es este feedback, ¿sí? Que la persona, ¿qué es lo que hace la persona, el receptor con la información que yo le estoy dando? ¿La está teniendo un reconocimiento de marca, que es la parte de awareness? ¿Está generando algún tipo de interés? ¿Está generando algún tipo de deseo? ¿O va a ser una acción? Entonces, cuando partimos de los objetivos de la comunicación, hay que entender cuál es el proceso de la comunicación para poder alcanzar esos objetivos. Y entender cuál es el canal, qué es lo que estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo. O sea, yo tengo que entender cuál es el lenguaje que yo estoy dando para alcanzar una reacción específica. Entonces, entendiendo este framework de los 4 objetivos de comunicación aplicada al marketing y entendiendo el proceso de comunicación, entonces yo sé que cada etapa debe tener un tratamiento diferente. Entonces, lo mismo, el mensaje que yo digo cuando incito a una acción, al mensaje que digo cuando incito a un recordamiento de la información que yo estoy transmitiendo. ¿Sí? Entonces, por eso pongo ahí que el feedback de cómo reacciona, recuerda que inclusive el no feedback es un feedback y ya vamos a eso. O sea, que la gente no haga nada o que no recuerde nada o que no tenga ningún tipo de acción, también es una consecuencia de nuestro mensaje. Entonces Benjamín, vamos a la parte... ¿Sí? Benjamín, ¿pudieras ir un poquito más lento? Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo no? Igual yo dejo abierto a una sesión de dudas y consultas al final, cuestión de que ustedes se sientan libres de preguntarme cualquier duda en particular, cualquier aspecto en particular. Esto yo lo estoy poniendo como es parte de mi estrategia de contextualizarlos a ustedes. Yo quiero, ¿qué es lo que estoy buscando yo con esta información? Yo los estoy poniendo a ustedes
dentro de tratando de reducir el gap de conocimiento que hay entre lo que yo les voy a presentar al final y lo que ustedes están o lo que ustedes manejan. Entonces, yo les presento una metodología, un framework que se llama AIDA, para entender cuáles son los objetivos de comunicación. Les presento muy básicamente lo que es el proceso de comunicación, de cómo cada una de esas etapas debe entenderse dentro de un proceso, de que hay un ruido, de que hay una codificación del mensaje, de lo que yo pienso que estoy diciendo, y de lo que la otra persona o el receptor está entendiendo lo que yo estoy diciendo, y que al final, ¿cuál es el resultado de esa comunicación? Es decir, si yo quiero generar en la audiencia algún tipo de reacción, yo tengo que entender dónde está la audiencia, cuál es el mensaje que está entendiendo la audiencia y cuál es el resultado de esa comunicación. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el marketing digital, uno de los grandes beneficios es que nosotros podemos medir el resultado de nuestras comunicaciones. Entonces, el objetivo acá es entender, lo pongo ahí resaltado en rojo, es entender que cuando tú comunicas a través de una plataforma digital, va a haber algún tipo de reacción, va a haber algún tipo de resultado que nosotros vamos a poder medir, ¿sí? Y la idea es entender que ese resultado lo podemos englobar dentro de esas 4 etapas o dentro de esos 4 pasos que nos indica el framework o metodología AIDA, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de que inclusive una no acción es una reacción al mensaje, voy a hablar entonces de lo que es el próximo paso de las expectativas, ¿sí? ¿Por qué las expectativas? Porque hay una teoría bastante como estructural base para la comprensión de la comunicación, y es que si tú cumples o no cumples con las expectativas de tu audiencia, tú vas a obtener una acción o una inacción por parte de ellos, ¿no? Entonces, es parte de lo que es introducción hacia lo que vamos a ver después de entender dónde está tu audiencia y cuáles son las expectativas de tu audiencia. Estamos hablando de que si partimos del objetivo de comunicación es hacia un receptor, y en ese receptor es una audiencia, y esa audiencia tiene expectativas del contenido, no necesariamente de ti como emisor del mensaje, sino del contenido que ellos están viendo en su ambiente, ¿sí? Del contenido que ellos están recibiendo. Entonces, las personas tienen diferentes expectativas, tanto así como personalidades. Cada persona tiene expectativas tan diferentes como su propia personalidad. Entonces, cuando hablamos de expectativas, yo hago énfasis de que como comunicador, tú tienes que llenar o alcanzar, cumplir con las expectativas de tu audiencia. Pero ¿por qué? ¿Cómo y por qué es importante? O sea, ¿por qué esto es imperativo? ¿Por qué esto es positivo? Porque lo que puede suceder es lo siguiente, de que tú cuando intentes comunicar algo, si no cumples con las expectativas de tu audiencia, tú entres en la zona de la apatía y no haya una reacción. Es decir, que tu comunicación es inefectiva o es ineficiente. O sea, tú estás comunicando algo, pero como no estás generando un interés, no estás generando una interacción o no estás cumpliendo con esa expectativa de tu audiencia, lo que estás haciendo es que tu comunicación es inefectiva. Y en algunos momentos, si tú tienes una comunicación que está sobrevalorada, que está inflada, puedes entrar en la parte de disappointment, que es así como de rechazo a lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque no sé, tú elevaste las expectativas de tu audiencia y al final no las cumpliste. Entonces las personas están esperaron más de lo que tú realmente entregaste. Y en el medio, entre la zona de la apatía y la zona del disappointment, está la zona de la acción, que es lo que tú estás buscando. Porque inclusive cuando tú quieres que alguien recuerde tu mensaje, tú esperas que la persona recuerde. Y eso es una acción.
Porque si no te recuerdas, entró la parte de la apatía, ni siquiera te vio, no te pescó y ya pasó, no fue efectiva tu comunicación. Entonces, la idea es que nosotros evitemos estar en ambos extremos, en la parte de apatía o de disappointment, porque uno está haciendo un esfuerzo de comunicar y la idea es que la comunicación llegue y cumpla con esos objetivos iniciales. Si no, estamos perdiendo tiempo, esfuerzo y puede ser inclusive contraproducente. Para el marketing, cuando hablamos de las audiencias, la idea es entregar lo que la audiencia está esperando que nosotros entreguemos, ¿no? Si nosotros hablamos otra vez de comunicaciones del Estado, bueno, la idea es que nosotros estamos esperando que sea una comunicación respetuosa, una comunicación que cumpla estas características, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ellos cumplen con esas expectativas, entonces nosotros vamos a recibir la información por parte de ellos de manera positiva, por así decirlo. Entonces pasamos un poco a cómo alcanzamos y cómo cumplimos con las expectativas de nuestra audiencia. Y un poco esto pasa por disgregar, desmenuzar esas expectativas, ¿no? Y esa parte de desmenuzar esas expectativas pasa por conocer a la audiencia. Nosotros necesitamos entender cuál es la audiencia de nuestro mensaje y cuáles son las expectativas que tiene la audiencia sobre el tipo de mensaje que estamos dando, sobre el sujeto del mensaje. Y ya voy para ese segundo paso. Entonces, cuando yo invito a que hay que como desembarañar las expectativas, es, bueno, ¿de dónde viene tu audiencia? ¿Cuáles son las experiencias previas? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus gustos, sus deseos? Hay que entender cuál es el estatus de esa audiencia para nosotros poder ponernos en sus zapatos y diseñar un mensaje que esté acorde a sus expectativas. Y ya voy a poner un ejemplo bastante claro en un par de láminas siguientes. Desde el punto de vista de marketing, ¿quién es el sujeto de esas expectativas? Cuando hablamos de la comunicación, es el producto o servicio que yo estoy entregando. En este caso, yo puedo comunicar sobre mí mismo, que soy, por ejemplo, una empresa, en este caso sería el supplier, o el producto o servicio, que es lo que yo estoy entregando. Entonces, cuando estoy haciendo esa comunicación, estoy hablando del producto, estoy hablando del servicio, o la audiencia está esperando que yo le hable de mí como empresa o de mí como proveedor de información. Entonces, cuando entendemos que hay expectativas de lo que la audiencia está consumiendo y hay expectativas de lo que la audiencia, que están basadas en la experiencia previa de ellos, entonces nos permite a nosotros entender y a diseñar un mensaje que cumpla con lo que ellos quieren. Nuevamente, haciendo mucho énfasis de que hay que estar dentro de ese rango de acción, porque es lo que nos permite que esa comunicación sea efectiva. Si yo no cumplo con esas expectativas, si yo no entiendo cuáles son las necesidades de la audiencia en particular, entonces el mensaje que yo estoy dando, nadie lo va a pescar, nadie lo va a entender, no va a tener el impacto deseado. Y lo importante es que nosotros, cuando tengamos una comunicación, que ese mensaje tenga el resultado que nosotros estamos esperando. Entonces, hablando un poco de comunicación y de marketing, ¿cómo hacemos para transformar esas expectativas? ¿Cómo entendemos el marketing o el contexto de marketing para cumplir con los objetivos de la comunicación? ¿Sí? Pasamos un poco y pongo esta frase o este statement que para mí es bastante claro, porque bueno, vengo del mundo del marketing, y es que no hay comunicación efectiva sin marketing. Para mí, esto quizás pueda ser por una aberración para algunos, aquí puede generar un poco de controversia, pero a veces la controversia también es buena, ¿no? ¿Qué pasa? Si nosotros estamos hablando de que que hay objetivos de la comunicación, y si yo no entiendo cuáles son las expectativas de la audiencia, si yo no entiendo cuál es a mi audiencia el mensaje que yo le voy a dar, entonces el mensaje que yo estoy dando no va a ser bien recibido. Entonces, ¿para qué estoy dando un mensaje? ¿Para qué estoy comunicando? O sea, hay que entender tu audiencia, y eso es lo que nos aporta el marketing en estas estrategias de comunicación. Una vez que tú aplicas conceptos, aplicas análisis de tu audiencia, estás haciendo marketing, que estás alineando y apuntando a una audiencia en específico. Tu mensaje, el mensaje que tú vas a dar,
no va a ser recibido de igual manera por todo el mundo. Entonces, si tú vas a hablar sobre comida vegana, tú no se la vas a decir a alguien que no es vegano. Si tú vas a hablar de hamburguesa, tú no le vas a decir a alguien que es vegano. Entonces, cuando tú quieres comunicar algo, tú tienes que entender a quién se lo estás dando. Y pongo un caso aquí que es de... ¿me ven? ¿Aló, aló? Sí, ¿Aló? Sí, sí, vemos. Sí, es que por un segundo se me apagó la pantalla y no sé qué pasó. Y se ve, se ve. Entonces, voy a poner, perfecto, muchísimas gracias. Voy a poner un caso de un anuncio controversial. Y es este caso, esto es un anuncio de una empresa que vende suplementos proteicos y generó mucha controversia, ¿no? Entonces, fíjate, este es un muy buen caso porque es publicidad tradicional y como yo les decía antes, si yo le pongo esto a chicos o chicas que van al gimnasio, quizás pueda ser bien recibido, quizás puedan entenderlo, quizás puedan estar en línea y puedan consumir y pueda generar algún tipo de awareness o engagement en ellos. Pero si yo se lo pongo a quizás al lado de la Plaza Baquedano, en el metro, quizás o muy probablemente pueda tener mucho rechazo por que es el movimiento feminista. Dice, no, pero ¿cómo es posible? Estás vendiendo, transmitiendo una imagen poco saludable del cuerpo femenino. Entonces, no, el mensaje que tú estás dando no le va a calzar a todas las personas que tú puedas alcanzar con. Entonces, por eso es que uno debe tener estrategias de marketing para que tu mensaje sea efectivo, para que tu mensaje llegue y se cumpla el objetivo de por qué tú estás comunicando. Entonces, en este caso, aquí hay muchas cosas malas. Por ejemplo, es un mensaje muy controversial que está publicado en la vía pública, que estaba, lo replicaron también en estaciones de metro, inclusive la gente lo tachó, le echó pintura encima, generó revuelta, porque efectivamente estaba alcanzando a una audiencia que no iba a consumir bien tu mensaje. Y además que desde perspectiva de marketing hay ciertos errores ahí en la diagramación, el mensaje, qué es lo que está diciendo, pero efectivamente es el ejemplo. Y más allá del ejemplo, para que vean los resultados, cuando escribes en Google anuncios controversiales, te aparece Dove. Entonces ya sabemos cómo inclusive la mala comunicación te puede generar un impacto negativo en tu imagen de marca. Tenemos Dove, tenemos a Pepsi un poco más abajo y tenemos a Colin Kaepernick, que es este chico de fútbol americano que tuvo una publicidad con Nike. Pero Dove es el que aparece ahí. Entonces estamos diciendo, oye, nosotros tenemos que entender quién es nuestra audiencia, nosotros tenemos que entender cuáles son las expectativas de nuestra audiencia para poder comunicar efectivamente, para que el resultado sea que uno espera. Porque si no, entonces, ¿para qué estamos comunicando? ¿Sí? Vamos entonces a las plataformas digitales. ¿Sí? ¿Cómo nosotros cuáles son los beneficios de estas plataformas digitales y cómo nosotros podemos utilizar y explotar estos beneficios o estas características dentro de las estrategias de comunicación? ¿Cómo aplicamos estas, ¿cómo se llama? Estos frameworks o estas metodologías dentro de las plataformas digitales para poder tener una comunicación bastante eficaz, para que nuestra audiencia pueda entender y consumir el mensaje que le estamos dando y para que tengan esa audiencia una reacción que es lo que nosotros esperamos. Porque nosotros cuando comunicamos efectivamente queremos que haya una reacción de parte de quien está recibiendo el mensaje. Entonces, estos beneficios de las plataformas digitales, y los pongo aquí bastante sencillo, bastante práctico, bastante esenciales, tres puntos que son fundamentales. El primero, el targeting. O sea, yo puedo tener una segmentación súper detallada, o sea, puede ser súper precisa, puedo decir a quién, cuándo, cómo, dónde y por qué le entrego un mensaje.
Entonces, cuando hablamos de, comparamos una publicidad que está en la vía pública, que le está llegando a todo el mundo, que puede tener múltiples reacciones, en el marketing digital yo puedo decir, ¿sabes qué? Este anuncio de esta mina en traje de baño, súper sexy, se le va a entregar solamente a aquellas personas que realmente van al gimnasio. Ojo, también corriendo con ahí con un poco de incertidumbre, porque puede ser que también haya parte de la audiencia que no le guste o que genere rechazo. Entonces digo, ¿sabes qué? Le voy a poner a las personas que vayan al gimnasio y que no les guste las páginas feministas, por ejemplo. Entonces ya estoy sacando, o porque no les guste esto, porque no les guste aquello. Yo puedo segmentar y excluir, decir, ¿sabes qué? Es más, yo esto solamente se le voy a poner a los hombres que les comen asado los domingos. Hay formas de alcanzar ese nivel de segmentación. Súper, súper, claro que sí. Por ejemplo, el caso de Boston Analytics, que es toda la estrategia comunicacional que desarrollaron en Estados Unidos con las elecciones de Donald Trump. Invito a que lo lean si tienen la oportunidad de hacerlo. Después de el targeting preciso, el segundo paso o el segundo beneficio son la analítica, los datos. El marketing digital tiene una riqueza de datos impresionante. Esto es de verdad que una de las mayores maravillas, porque de verdad te permite conocer si lo que tú estás haciendo, si tu comunicación es realmente efectiva. Si estoy siendo efectivo con lo que estoy intentando comunicar, ¿cómo está reaccionando la audiencia con mi mensaje? ¿Cómo está reaccionando la audiencia con el contenido que yo le estoy compartiendo? ¿Están reaccionando de la manera como yo espero que ellos lo hagan o está siendo negativo ese feedback? ¿Estoy cumpliendo con sus expectativas? Todo esto nos permite las plataformas digitales comprenderlo y medirlo. Y esto es súper importante porque una vez lo mida, entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero que mi mensaje sea más potente o yo quiero que mi mensaje sea consumido o quiero llegarle a más personas, que realmente le llegue ese mensaje a más personas. Entonces, efectivamente, el tú poder tener esa data es una herramienta muy, muy, muy potente. Y una de las características que son multiplicadoras de esta potencia es la velocidad y la diversidad que nos ofrecen las plataformas digitales. Es decir, la velocidad porque te permite una acción y reacción instantánea. Si tú ves que en Facebook alguien le está generando urticarias, por así decirlo, alguien le está generando alergia, el contenido que tú estás dando, alguien te está rechazando, alguien está recomendando negativamente, tú lo puedes apagar. Tú lo puedes dar de baja el comentario, tú puedes dar de baja a la persona, tú puedes responder a la persona, puedes invitar a la persona a una conversación y preguntarle, oye, ¿por qué te está generando rechazo mi comunicación? Y comprender. Y después decir, ¿sabes qué? Bueno, tal vez no lo comunico por Facebook, lo comunico por TikTok, por, qué sé yo, por Instagram, por cualquier otro lado. Entonces, tengo todo un abanico de posibilidades, tengo todo un abanico de herramientas que me permiten a mí ser ágil y tener capacidad de reaccionar rápido con quien yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiera. Entonces, cuando tenemos y vemos estos tres beneficios, decimos, oye, de verdad que una vez comprendemos esto y lo ponemos en contexto con los objetivos de la comunicación, entonces yo puedo tener un mensaje que sea potente, puedo ser muy efectivo con el mensaje. Yo puedo casi que doblegar la voluntad de las personas con lo que yo les estoy diciendo. Nuevamente les invito a leer un poco el caso de Boston Analytics con las elecciones de Donald Trump, porque es un caso muy, muy real, muy, muy empírico de cómo ellos manipularon la matriz de opinión de los votadores de las personas en Estados Unidos. Heavy en esa oportunidad. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para sacar para aprovecharnos de esos tres puntos, de esos tres aspectos
esos beneficios que nos dan las plataformas digitales. ¿Cómo aprovechamos esos beneficios para comunicar eficientemente? Que ese es el objetivo de esta presentación, porque efectivamente hay muchos más otros beneficios de las plataformas digitales y hay mil otras maneras para aprovecharlas en otras cosas. Pero la idea es cómo aprovechamos esos tres beneficios para comunicar que nuestro mensaje sea recibido y que tenga el impacto deseado. Entendiendo cuáles son las diferencias entre una y otra. Aquí voy al caso de lo que son Google Ads y Facebook. Hay una diferencia, yo tengo un socio y nos dividimos un poco estas actividades. Yo soy un poco más de Google Ads y él es un poco más de Facebook, pero entendemos muy bien cuáles son estas diferencias entre uno y entendemos cuáles son las diferencias de comportamiento de la audiencia, de nuestra audiencia, en cada una de esas plataformas. En la parte de Google Ads tenemos que es muy enfocado hacia la intención del usuario, ¿sí? A la intención de qué es lo que está buscando, de qué es lo que está necesitando el usuario. Entonces es una situación cuando yo les decía anteriormente que hay que entender cuál es la experiencia previa del usuario, entender qué es lo que está necesitando, qué es lo que está buscando, y hay que entender entonces dónde está posicionada esa persona para poder darle el mensaje adecuado. En este caso, cuando hablamos de Google Ads es de intención. Google se mueve a través de keywords, de las búsquedas de las personas. Es decir, zapatos para correr. Bueno, es que necesita zapatos para correr. Los está buscando. Entonces yo lo voy a comunicar de manera eficiente para satisfacer esa necesidad, porque ya está, a grosso modo, latente esa necesidad. No obstante, en Facebook es más acerca de la personalidad y de la conducta de la persona, no por la intención del momento, sino porque quizás a esta persona le gustan las páginas de deporte, le gusta, se ve que se conecta y todos los sábados y domingos en la mañana sube su foto en Instagram que está haciendo deporte, porque usa herramientas de aplicaciones deportivas, qué sé yo, Strava, Nike o Adidas, y compra o le gusta páginas en Facebook sobre deportes. Entonces es más allá de lo que la persona le puede gustar. Entonces el mensaje que yo le doy a esa persona a través de Facebook es: oye, mira, tengo este contenido, tengo este producto, tengo este mensaje que puede ser de tu interés, ¿sí? Entonces, mira qué lindo se ve esta persona con estos zapatos que sale corriendo. En cambio, Google le dice: mira, esta es la mejor oferta, cómpralo aquí. Son como dos mensajes completamente diferentes. Entonces, con Facebook es más allá del gusto, es más allá de esa personalidad, de esas, como el concepto de la persona. Y eso es súper importante. Vamos a entrar un poco más, a profundizar un poco más en ese tema ahora, ¿no? ¿Cuáles son las características de Facebook? Como dije anteriormente, el target es la orientación a través de los intereses de las personas. Efectivamente, también puedes hacer segmentación por género, por edad, por donde se encuentra, por demografías y todo esto, pero al final a ti lo que interesa es, oye, comunicar por los intereses. ¿Sabes qué? Esta persona participa en grupos de gimnasio, entonces yo le voy a vender proteínas porque le gusta, o le voy a mostrar productos de proteínas. Le voy a hacer que él genere un awareness sobre mi marca, porque le gustan ese tipo de cosas y bueno, quizás le guste la mía también. Es muy potente para generar un deseo, para enamorar a tu audiencia. Tú comunicas y tú muestras muy visualmente a tu audiencia tu producto. Oye, mira qué lindo se ve esta mina con este traje de baño amarillo. ¿Ves? Entonces yo vendo traje de baño, tú sabes, efectivamente le voy a mostrar una mina con traje de baño amarillo, le voy a mostrar un chico con unos shorts y cómo se ve el chico con los shorts en la playa. ¿Ves? Entonces les genero ese deseo. Y súper importante, una vez que le haya generado el interés y el deseo, dentro de las plataformas de Facebook, que son Instagram, WhatsApp, Facebook y otras, es que puedes generar una conversación. Entonces, a la hora de la estrategia comunicacional hay que entender que puedes generar una conversación y es parte de lo que tú tienes que asimilar. Si tú estás generando contenido que te va a generar una respuesta, que te va a generar una conversación, entonces tienes que estar dispuesto también
a responder. ¿Por qué? Entonces ellos están esperando que les respondas, y si no les respondes vas a tener un feedback negativo de tu acción de comunicación. Porque por más allá que hayas generado un interés, por más allá que hayas generado un deseo, si no respondes a su acción, entonces estás también faltando a estas reglas básicas de las redes sociales. Y una de las características de Facebook como plataforma es que se basa en una combinación de contenido muy visual, de contenido muy gráfico, con lo que es el mensaje de ese contenido. ¿Cuál es el copy que tú le estás poniendo a ese contenido? ¿Cuál es el texto que le pones abajo en la foto? Entonces aquí yo pongo funnel copy en el sentido de que es dependiendo de las etapas del AIDA. Si estás en el awareness, tú tienes que entender dónde va esa imagen, dónde va ese contenido que tú estás comunicando, ese video, y entender cuál es el copy, el mensaje que va a acompañar esa imagen, ¿sí? Después hablamos un poco del lado de Google, como dije en un principio, de la intención, de la necesidad, de cuál es lo que está necesitando esa persona en ese preciso momento. Es decir, se te rompió una cañería, se te rompió un grifo. Bueno, Gasfitter Santiago, lo buscas en Google, Gasfitter Santiago, lo que te tiene que aparecer en primera instancia son anuncios de personas que están ofreciendo el servicio de Gasfitter. Pues entonces es la necesidad. No es que yo te demostré así, oye, mira qué lindo se ve este Gasfitter acá. No, este es el Gasfitter que está más cerca de tu casa. ¿Ves? Entonces, entender cómo yo desarrollo el mensaje que le estoy poniendo a esa persona, porque es una situación diferente. Ya no es que lo voy a enamorar, lo voy a convencer en ese momento. Lo estoy generando, lo estoy invitando a que haga una acción en ese momento. En ese caso va por satisfacer una necesidad, un deseo urgente, aliviar un dolor, que es principalmente, o la gente busca en Google aquellas cosas que te den mayor interés o mayor necesidad. Una herramienta y una característica muy potente de Google versus Facebook es que Google sirve más para traer tráfico a tu sitio web, mientras que Facebook está orientado más a la conversación, a ese sentido de comunidad, a ese sentido de interacción. Google está más asociado a, ven, ingresa a mi espacio, ingresa a mi sitio web, ingresa aquí donde yo te voy a entregar más información sobre lo que tú estás buscando. Entonces ahí va y se abre otra pata importantísima de las plataformas digitales. En este caso, Google se basa en mensajes muy cortos, muy cortos. Si tú entras a Google te vas a dar cuenta que es como Twitter, o sea, inclusive hasta más complicado porque son las limitaciones de cantidad de caracteres es mucho menor, o sea, hasta 32 caracteres por cada título. Tú tienes que ser muy hábil en el diseño de esos mensajes, ¿no? Y además cómo tú asocias esos mensajes con efectivamente lo que están buscando las personas. Y lo que me introduce al siguiente punto, que trabaja mejor las estrategias de comunicación a través de Google, trabaja mejor con lo que llamamos las landing page. Landing page es el contenido que tú estás presentando para que se indexe en Google. Tu landing page puede ser la página de tu sitio web, puede ser la página de un producto en específico o de un servicio en específico o de un blog o de una sección de noticias, pero es la página donde aterriza la persona una vez que ya te consiguió en Google. Entonces, si se fijan, Google mucho más inmediato, mucho más potente para ciertas cosas, Facebook mucho más de lo que es los intereses de la audiencia y para la conversación, mucho más visual. Son dos comportamientos completamente diferentes y ambos altamente necesarios y complementarios a la hora de establecer estrategias de comunicación en plataformas digitales. No obstante, hay otro aspecto súper importante que es el lado de la persona que está estableciendo la comunicación. En este caso es el landing page o el contenido que tú le vayas a presentar a esa persona una vez que ella te hizo clic, una vez que interactuó contigo. Entonces el objetivo principal es alcanzar y coincidir con las expectativas
de tu audiencia. Y en este caso, si tú quieres vender o si tú esperas que esa audiencia tenga algún tipo de reacción o acción en particular, tú tienes que lidiar el discurso que tú pongas en ese contenido, tiene que lidiar con las posibles objeciones de las personas que están entrando. Sí, sí, yo soy el gobierno nuevamente y voy a poner cambios en el plan paso a paso. Efectivamente, cuando la gente haga clic en esa comunicación, lo primero que yo tengo que poner ahí son cuáles son los cambios del plan de paso a paso. ¿Ves? Esos primeros cambios. Después yo explico y desgloso un poco más. Entonces yo tengo que cumplir con esas expectativas. Si yo les digo, oye, haz clic aquí en este comunicado, en este flyer del gobierno sobre los nuevos cambios, y llegas y leíste una página y leíste 2 páginas y todavía no ves dónde están esos cambios, entonces te vas a defraudar, te vas a sentir defraudado y vas a sentir molesto y después vas a querer quemar al gobierno porque no te transmitió la información de manera correcta. Entrando un poco más en este segundo punto, el lado más maquetero es en la parte de la propuesta de venta, los beneficios, tiene que tener algún tipo de validación social y también tiene que tener algún punto de conversión, objetivo de conversión. Es decir, cada página, si tú le pones muchas cosas en una página, la audiencia se va a marear. Si tú le pones muchas posibilidades en una página, la audiencia se va a marear y va a terminar haciendo cualquier cosa de lo que tú no sabes o tú no esperas que ellos hagan. Entonces, si tú esperas que tu audiencia se informe, tú le pones el contenido al principio. Tu objetivo es que la audiencia se informe. Si tú esperas que la audiencia te compre, tú buscas que tu discurso sea para que la persona te compre, no para que siga navegando en tu sitio web, ¿no? Súper importante cómo estructuras el mensaje de la página donde las personas están llegando. Entender qué está pensando, por dónde llegó. Llegó por Facebook, llegó por Google. Sabemos que son 2 audiencias completamente diferentes, son 2 comportamientos completamente diferentes. Entonces yo tendría que separar el mensaje que yo le doy por Facebook, la página que yo asocio con el contenido de Facebook y la página que yo asocio con el contenido de Google. Obviamente hay niveles de granularidad que no necesariamente tienes que alcanzar, pero entendiendo de que uno puede disgregar y llegar hasta ese punto, es bueno conocerlo, ¿no? Después, ahora, ya que nos pusimos todos dentro de esta, ya traté de cerrar un poco el gap del conocimiento y bueno, ya, vamos a la planificación estratégica. ¿Cómo hacemos para comunicar de manera estratégica a través de las herramientas de marketing digital o las herramientas de las diferentes plataformas digitales? Generalmente se concibe sencillo, generalmente, no, sí, las plataformas digitales, sí, esto, aquello, lo otro, es súper sencillo, bastante lineal, y dicen, bueno, desde la metodología AIDA, como lo planteamos en un principio, genero el awareness, que es este reconocimiento de marca, vengo a estas acciones de deseo o de interacción, le pongo un anuncio en Google Ads, interactúan con mi landing page y después les hago una suerte de remarketing en donde los persigo un poco con anuncios de diferentes índoles. Digo, bueno, sí, esto puede ser bastante sencillo y en resumidas cuentas es como el framework que nos permite AIDA, pero la realidad es que es mucho más complejo. Yo pongo acá como un pequeño mapa de decisión para uno de los clientes que he tenido en este tiempo, en donde vemos estos cuadritos que están arriba son los diferentes puntos de entrada que tiene la audiencia, las posibles entradas que tiene la audiencia con tu sitio web, con la interacción del contenido que tú le estás entregando y cuáles son las posibles acciones o reacciones que puede tener esa persona con ese contenido. Puede ser que una persona te haya visto en Facebook, pero te haya visto con un anuncio en lugar que con una publicación orgánica. ¿A dónde lo llevaste tú con ese anuncio? ¿A dónde lo estás llevando tú con esa publicación orgánica? ¿A dónde está entrando? ¿Qué le estoy diciendo yo después? ¿Le estoy diciendo lo mismo por Google Ads? ¿Estoy comunicando a través de email marketing? ¿Le estoy haciendo la secuencia de mensajes? Entonces,
esto que nosotros pensamos en un principio, que es algo bastante lineal, bastante sencillo, como la metodología AIDA lo plantea, al final te das cuenta de que tiene una serie de complicaciones que son asociadas a la diversidad y a la complejidad de lo que es el mundo, de lo que es el ambiente digital. Una persona puede entrar a tu sitio web e interactuar de 1000 maneras, consumir contenido de 1000 maneras, y cada una de esas personas efectivamente va a tener una contextualización diferente y va a consumir tu contenido o tu mensaje de manera diferente. Entonces, hay que entender por dónde entra, cómo interactúa tu audiencia contigo, con tu mensaje, para que tú puedas ir mejorando el mensaje a través del tiempo. Y es eso, el mensaje no puede ser estático. Si tú quieres establecer una comunicación con tu audiencia, tiene que ser dinámica. Y eso es lo que plantean las plataformas digitales. No es que te sientes, comunicas, te sientes y te vas, sino que te comuniques y veas, ok, ¿qué pasó? ¿Entendieron lo que les dije? ¿No lo entendieron? Lo tengo que volver a comunicar de una manera diferente, porque el contenido se va multiplicando en el Internet y efectivamente no necesariamente vamos a alcanzar esas expectativas que nosotros queremos en la audiencia. Entonces ahí planteo una metodología. Yo siempre me voy hacia Google, muy secos en el desarrollo de metodologías y frameworks de trabajo. Y hay una que me gusta bastante, que es el ver, pensar, hacer y preocuparse, ¿no? Entonces, nos desglosa entonces todo lo que son el trabajo de las audiencias. Hablamos de lo que es el awareness, lo que la audiencia ve. Perfecto, la mayor cantidad de personas posibles a quien yo puedo alcanzar. Ok, ahora lo que la audiencia está pensando, como, ok, mucha parte de esa audiencia que yo la alcancé, pero sobre una parte de esa audiencia está pensando o está interactuando con mi contenido. Después el do, que es el hacer, bueno, poca, inclusive una audiencia mucho menor, está consumiendo el contenido, y el care, como es el cuidar, es, bueno, esa audiencia que efectivamente ya consumió, que ya interactuó conmigo, ¿cómo hago yo para diseñar un mensaje? Y esto efectivamente nos permite entender y nos da una metodología de trabajo para diseñar el mensaje. Es decir, el mensaje que tú le vas a dar a una persona que ya interactuó contigo, el mensaje que le das a una persona que consumió el producto de la empresa que tú puedes estar trabajando, que ya vio el contenido anterior, no va a ser el mismo que el mensaje que tú le vas a dar a una persona que te está viendo por primera vez. Y eso es lo que nos permite entender este framework de trabajo. Entonces yo lo pongo en comparación con la metodología AIDA, y una de las limitaciones de la metodología AIDA es que no te permite o no te da el punto adicional de qué haces tú con aquella persona que interactuó contigo. Pero ya la vamos a ingresar, la vamos a asociar una con la otra de la siguiente manera, pero yo les voy a desarrollar un poco el See, Think, Do y Care de Google. En este caso, nuevamente ponemos un ejemplo de las personas que les gustan los viajes. Bueno, las personas que te están viendo son aquellas personas que pueden ser que estén interesadas en algún tipo de viajar en algún momento, que les gusta de viajar, o ya están viendo páginas sobre hoteles, etc. Aquellas que están en proceso de pensar y considerar, que ya están en una etapa de interés y deseo, son aquellas que ya tienen una necesidad un poco más latente, que ya están planificando su viaje. Entonces, efectivamente, si alguien está planificando el viaje, no necesariamente le vaya a comunicar lo mismo a aquella persona que puede ser que le gustaría viajar en algún futuro. La parte de la acción es aquellas personas que ya decidieron irse de viaje, ya tomaron esa decisión y están en ese camino. Entonces, no es lo mismo alguien que ya tomó la decisión a alguien que ya está pensando. Y efectivamente, no es lo mismo alguien que ya viajó y ya consumió todo el contenido que tú tienes. No sé si pueden ir anotando las preguntas, ya falta poco y ya me quedan como 2 o 3 slides, las contesto al final. Si puedo aguantar un par de minutos, veo personas que están levantando la manito. Ya vamos para allá. Entonces aquí la idea es unir esta
esta metodología o este framework de trabajo del IDAC, que lo asocio a los objetivos de comunicación, con esta metodología de trabajo de Google para la gestión de tus audiencias. Seguimos el caso de las personas que les gustan el trabajo, entonces hablamos del contenido. Cómo yo diseño el contenido, cómo yo diseño el mensaje para esa audiencia que está en diferentes etapas de esta metodología. Obviamente, a la primera etapa que está viendo, que todavía puede estar con un interés un poco muy suave, pero que puede estar considerando en un futuro irse de viaje, entonces yo voy contenido de la marca, reforzar la marca, entregar contenido de valor, educar a esa persona sobre cuáles son, por ejemplo, los mejores lugares de viaje, cuáles son los mejores hoteles, cuáles son los mejores de camping, inspirarlo a que pase de una etapa de como aspiracional a la etapa de consideración. ¿Sí? La etapa de ver, la etapa de awareness es como aspiracional. Me gustaría, qué lindo. Entonces yo lo educo, le entrego contenido, tendré un contenido sobre mi marca para que ya pase la segunda etapa de que me considere. Y una vez cuando me está considerando, entonces ahí cambio el mensaje. Ya no le estoy dando más como educacional, ¿sí? No le estoy dando como reforzamiento de marca, sino que estoy comentando qué es lo que puede hacer mi marca por él, qué es lo que puedo hacer yo, cuál es el mensaje que le puedo estar dando a esa persona, va a cambiar cuál es la reacción que va a tener. Y así efectivamente en cada una de las etapas. Entonces, vemos cómo en esta línea amarilla, que es la etapa de la acción, cambia un poco, deja del lado aspiracional hacia el lado más de énfasis en el producto, énfasis en algo más puntual, porque esa persona ya tiene la intención de tener una acción en ese momento. Entonces yo no le voy a pedir que se abstraiga, yo le voy a enfocar a que haga una acción en específico. Y en la parte de care, que es como, bueno, ya consumió, ya fue, por ejemplo, si yo fuese un hotel, ya consumió, ya estuvo en mi hotel, entonces, ¿cómo hago para que esa persona vuelva a consumir conmigo? ¿Cómo lo mantengo? ¿Cuál es la conversación que yo tengo con él para establecer un vínculo? ¿Sí? Entonces, son diferentes etapas y efectivamente diferentes contenidos o estrategias de comunicación que hay que tener en cada una de ellas. Entonces, este framework o esta metodología de trabajo te permite encapsular todo esto, ¿no? Dentro de lo que es las diferentes plataformas. Y lo vemos en esta lámina. Estos son los diferentes canales, por así decir, de las plataformas digitales. Estamos hablando de contenido orgánico, contenido de redes sociales, contenido gráfico de imágenes en los anuncios. Estamos hablando también del contenido de anuncios en Google Search. Estamos hablando de los afiliados. Sí, estoy haciendo mención a estas columnas de colores que están aquí en el lado de los canales digitales. Video y el outbound. El outbound es, por ejemplo, un mensaje de texto, puede ser un mensaje de correo electrónico. Cuando estamos hablando de afiliados, estamos hablando de qué es lo que yo le pido a una empresa externa, una tercera empresa o un tercer generador de contenido que hable de mí. Por ejemplo, si yo tengo un producto que estoy vendiendo, ¿qué le pido a los influencers? Oye, influencer habla sobre un producto. El influencer es un afiliado, ¿sí? En este caso, o similar. El SEO es el contenido orgánico. Cuando yo creo un blog y yo hablo sobre el producto mío, hablo sobre los beneficios, sobre los atributos. Y dependiendo de cuál es la etapa a la que yo tengo que apuntar, voy a acomodar ese contenido del SEO. Va a ser para personas que estén interesadas en viajar, entonces yo voy a hablar sobre lo aspiracional que puede ser, lo lindo que puede ser, o puedo crear una pieza de contenido orgánico para las características de los hoteles en donde yo he estado, etc. Entonces, este framework me permite definir cuál es la mejor plataforma y cuál es el tipo de contenido, el tono del mensaje
que yo que debería utilizar. ¿Ves? Porque si yo quiero utilizar, qué sé yo, video para las personas que ya tuvieron una interacción conmigo, es mucho más complejo, ¿sí? Si yo quiero usar estrategias de envíos de correo, también es mucho más complejo si la quiero alcanzar en una etapa de awareness para alguien que no me conoce. Porque una vez tú envías un correo para alguien que no te conoce, ¡pum! Spam de una directo. Entonces es contraproducente. Por eso esta herramienta nos permite entender cuáles son las plataformas ideales para la transmisión de un mensaje en cada etapa donde se encuentre la audiencia en la interacción contigo como comunicador de ese mensaje. Entonces te permite entender cuál es la herramienta que te va a dar mayor eficiencia en la comunicación, ¿sí? Y como dije anteriormente, es importantísimo entender cuáles son los KPIs que te dan estas plataformas, cuáles son los indicadores que te dan estas plataformas. Entonces, tenemos diferentes indicadores. No voy a entrar mucho en detalle porque pueden ser un poco más complejos, pero están aquí en la presentación. Ahí se ven en la presentación. Quedo completamente a la exposición si tienen alguna duda al respecto sobre cuáles son los indicadores, pero a lo que voy es que existen indicadores que nos permiten comprender si el mensaje que yo estoy dando está teniendo el impacto deseado, ¿sí? Entonces, si yo estoy tratando de generar algún tipo de interacción y la gente no está haciendo clic, entonces estoy en el mensaje que estoy dando está en la parte de la apatía, ¿ves? Entonces no está teniendo ningún tipo de efecto y estoy perdiendo dinero y tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, para las personas que ya tuvieron algún tipo de interacción conmigo, está el NPS. Entonces, que es una encuesta de satisfacción. ¿Están ellos realmente satisfechos con el contenido que yo les estoy dando? Eso es súper importante. Y ello establezco una conversación con mi audiencia. O sea, son diferentes KPIs que nos permiten entender si esa comunicación realmente ha sido efectiva o no. Después vamos para sumarizar un poco otra metodología de trabajo que utilizo yo, que es el DMAIC, que es una metodología de trabajo de gestión de procesos que va para la parte de definir, medir, analizar, implementar y controlar. Entonces esto es, bueno, cómo, de todo lo que dije yo, cómo hacemos para llevarlo a una estrategia, a algo que realmente nos permita concretar y unir estas metodologías de trabajo. Primero, paso esencial, básico, súper importante. ¿Quién es nuestra audiencia y cuál es el objetivo de nuestra comunicación? Entonces, cuando nosotros definimos nuestra audiencia y el objetivo de esa comunicación, vamos a entender cuál es el canal y el tipo de contenido que debemos utilizar para transmitir este mensaje, ¿sí? De nuevo, si yo le voy a presentar esa mina de trabajo amarillo a un grupo de personas que puede generar rechazo, entonces no estoy siendo efectivo con mi comunicación. Entonces, defino la audiencia, defino cómo quiero, qué es lo que yo espero del feedback de la audiencia, entonces ya tengo, a través de la metodología de Google, ya me está dando cuál es el canal y el tipo de contenido. Después, medir, súper importante, y esto es obviamente material para muchas otras presentaciones y charlas, el tracking, la trazabilidad de las plataformas digitales. Me he cansado de tener clientes en donde al son de hoy que venden a través de internet no tienen implementado herramientas de seguimiento o las tienen mal implementadas. Si tú no sabes, un dicho en economía y que se ha aplicado también por muchas cosas, si no lo que no se mide no se puede mejorar. Si tú no tienes los indicadores, no puedes saber si tu mensaje está siendo efectivo o no. Después vamos a la parte de analizar. Ya implementaste el tracking, ya tienes tus indicadores, ya tienes un número, un Q, un N relevante de indicadores. Bueno, están los indicadores de acuerdo a lo que tú esperas que ellos estén. ¿Estás cumpliendo con los objetivos de tu comunicación? Si no, te va a plantear la estrategia. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir?
quiero ponerlo más controversial, menos controversial, quiero hacer más este canal, quiero utilizar más este otro canal. Entonces, una vez que ya tú tienes tus estadísticas, puedes analizar y a partir de ahí plantearte el plan de acción, ¿sí? Y esto los pongo bastante corto y resumido, es implementar y controlar. Es decir, no es que lo hago y me olvido, ¿sí? De nuevo, la comunicación en las plataformas digitales es dinámica. La comunicación en las plataformas digitales es continua. Es una comunicación. No es un afiche, no es una cartelera en donde yo pego algo y después me olvido. Porque te van a romper la cartelera, te la van a incendiar, la van a llenar de comentarios. Y si no atiendes tu cartelera, entonces tu comunicación está siendo poco efectiva, al menos que quieras que destruyan la cartelera. Entonces la idea es implementar, es decir, comunicar, establecer tu estrategia de comunicación y hacerle seguimiento para entender si esa comunicación sigue siendo efectiva o no. Y de nuevo, si vamos a esta imagen, entonces si yo defino mi audiencia, ya yo sé dónde está, si yo defino cuál es el objetivo de la comunicación, puedo decir, bueno, está en la etapa azul, la etapa verde, la amarilla o la roja, y una vez que yo tenga eso definido, ya yo sé cuál es el canal que voy a implementar, es decir, dónde tengo que hacer el mensaje, dónde tengo que hacer la comunicación, si es una comunicación a través del video, si es el cómo hago yo esa comunicación, y después el controlar los KPIs que vemos acá nos indican efectivamente cómo hacerle seguimiento a esa publicación o a esa comunicación. Entonces vemos cómo para establecer una estrategia adecuada de comunicación implementamos 13 frameworks o 3 metodologías de trabajo. El AIDA, la See, Think, Do, Care de Google y el DMake, que es de gestión de procesos. Ok, el DMake, ustedes pueden tener otro tipo de metodología de trabajo, pero la idea es que nos permita, que tenga una metodología de trabajo que le permita trabajar con estas herramientas, que el objetivo de estas herramientas o esta metodología es de simplificar, de estructurar, de comprender el trabajo que estamos teniendo nosotros con las plataformas digitales. Sé que fue muy rápido, pero igual era mucho contenido. Yo quería llevarlos a ustedes a través de una conversación, desde cerrar las diferencias de conocimientos, las diferencias de términos y ponerlos a ustedes en una paridad ponerlos a ustedes como en la hoja donde estoy yo, para poder presentarles estas herramientas que les permitan establecer una estrategia de comunicación eficiente y efectiva de los diferentes canales. Agradezco el tiempo, disculpen lo rápido que fui y aquí quedo abierto a todas sus dudas y consultas. Yo tenía una pregunta respecto a... Adelante. Soy Valeria Utreras. Respecto al tema de cómo alcanzo el nivel de segmentación, o sea, cómo yo como empresa puedo llegar a la gente que le gusta tal cosa, no sé, por los deportistas, ¿cómo yo puedo llegar a ellos? Por supuesto, mira, tienes dos maneras de hacerlo. Una, con los anuncios de Google Ads, con los anuncios de Facebook Ads, que te permiten segmentar por intereses. Entonces tú puedes poner personas que le gustan hacer reportes, personas que estén dentro de un rango etario, personas que estén en un sector geográfico. Es decir, yo pudiese hacerle publicidad, inclusive hacerle llegar mi mensaje desde aquí de Chile al presidente de Estados Unidos, tranquilamente. ¿Cómo? Porque yo entonces establecería una estrategia comunicacional para aquellas personas que leen el Washington Post, que leen New York Times, que se encuentran en Washington, que están dentro de este conjunto etario, que le gustan los perros, porque Joe Biden tiene perros. Entonces yo puedo, de alguna manera, tener una segmentación tal que en algún momento a Biden le puede llegar un mensaje o una publicidad que yo haga.
Obviamente ellos también se protegen y de todo este tipo de cosas, pero hipotéticamente se pudiera hacer. Entonces, herramientas como Facebook te permiten ese nivel de segmentación y herramientas como Google te permite, oye, esta persona que tiene una necesidad en particular, supongamos que es hacer ejercicio, está buscando artículos de hacer ejercicio, de deportivos. Entonces, yo le voy a poner un contenido para esa persona. Es más, yo le voy a poner un contenido orgánico, no necesariamente un anuncio. Diga, las mejores bicicletas para hacer trekking, qué sé yo, las mejores bicicletas de gravel. Entonces yo hago un artículo y complemento esa información con otros artículos y todas las personas que hayan pasado por tu sitio web y que hayan cumplido con cierto patrón de conducta, que puede ser yo hago una estrategia de remarketing. Obviamente tuvieron que haber pasado por mi sitio web, tuvieron que tener este tipo de comportamiento. Efectivamente, las plataformas digitales son veloces, prácticamente inmediatas, pero los niveles de optimización, que ya también es el nivel de granularidad que yo le estaba indicando en un principio, son un poco más complejos y requieren un poco más de tiempo. ¿Sí? Ok, entonces las aplicaciones, o sea, ya sea Facebook o Google, tienen esas herramientas para para yo poder hacer la segmentación. Por supuesto. Claro, entrar dentro de lo que es las funcionalidades de Facebook o las funcionalidades de Google son un poco más complejos y requerían muchas otras charlas, pero efectivamente si tú quieres hacer una publicación, un anuncio, tú puedes filtrar, segmentar de esa manera. Te impresionarías lo potentes que son, tan potentes así que a través del tiempo las han ido limitando, porque han habido casos, por ejemplo, que no recuerdo en Medio Oriente, cuando nació Facebook como plataforma publicitaria, tú prácticamente que podías darle anuncios publicitarios a hombres homosexuales de Medio Oriente. Entonces, imagínate tú lo delicado que es llegarle a una audiencia homosexual en los países de allá. Entonces, ellos tuvieron que ir limitando esas opciones de segmentación porque tú podías prácticamente identificar quién era gay y quién no era gay y después ir a quemar la casa, por así decirlo. Sin ánimos de entrar en esa controversia, por supuesto. Pero son ejemplos de lo potente que son las herramientas de comunicación y las herramientas de publicidad digital. Okay. Muchas gracias. Muchas de nada. Permiso, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal? Me llamo Óscar Acuña. Disculpa, Benjamín. Sí, te quiero preguntar, bueno, nosotros dentro de poco ya vamos a pasar quizás a trabajar con alguna entidad o compañía, pero algo que me he dado cuenta todo este tiempo es que muchas marcas ofrecen sus productos, pero a través de la experiencia de personas que han probado los productos. Entonces, bueno, yo que soy seguidor de muchas marcas de vehículos, me doy cuenta de que ellos van haciendo encuestas, por ejemplo, la Alfa Romeo, cada cierto tiempo va preguntando con qué auto uno tuvo grandes experiencias. Y la gente cuenta, no, con este modelo fui para allá, fui para acá, este modelo me sirvió para esto otro. Entonces, eso a ellos les da una cierta visión de cómo vender tal producto, aunque el modelo sea antiguo. Entonces yo quiero preguntarte, nosotros para hacer un buen plan de comunicación o un buen plan de marketing, ¿cómo podemos nosotros comunicar experiencia de otros clientes para atraer a nuevos inversionistas o nuevos compradores también? Mira, regreso un poco a la tablita que les pongo acá y es dependiendo en la etapa donde tú estés, efectivamente tú tienes que diseñar tu estrategia de comunicación. De nuevo, si vemos aquí la parte azul, que es la parte del awareness, nosotros podemos decir que quizás Aston Martin está aplicando un mix de contenidos, un mix de comunicaciones para poder establecer contigo un vínculo, para que tú puedas tener algún tipo de reconocimiento de su marca. Entonces ellos están utilizando, te fijas acá, el social media
para que tú tengas ese awareness hacia ellos y que eventualmente después decidas comprar con ellos. Ellos están utilizando, si ves acá en la parte de Care, la NPS, ellos, la idea del planteamiento de los KPIs, por ejemplo, una de las metodologías es la NPS, en donde tú extraes, es una encuesta de satisfacción, extraes esa experiencia de tus usuarios y la transformas, la transmites hacia la etapa inicial, hacia la etapa azul, en donde tú educas a tu audiencia nueva con la experiencia previa de los demás y la inspiras poniéndole el branding de tu marca. Es decir, tú inspiras, oye, ¿sabes qué? Mira, esta gente, este cliente que la pasó muy bien con este auto, mira que pudo ir para acá, para allá, mira cómo se ve, mira cuál es la identidad visual que yo estoy transmitiendo, y después digo, con Alfa Romeo puedes alcanzar esto, o con Chevrolet puedes alcanzar esto. Entonces ya pones dentro de tu audiencia, pones tu marca. Entonces, es lo que yo decía, que en un principio tú puedes casi que doblegar la voluntad de tu audiencia, porque si la audiencia tiene algún tipo de interés y tiene algún tipo de relación contigo, y esa relación es a través del tiempo, tú puedes hacer que esa persona tenga lo que llaman un top of mind, ¿sí? Es decir, que tú, cuando te pregunten, por ejemplo, ¿cuál es, nómbrame, no sé, 5 marcas para lavar ropa? Entonces tú dices, Ariel, ya listo, top of mind. Entonces, ¿por qué Ariel? Porque Ariel tuvo una campaña de comunicación, porque tuvo una campaña de publicidad tan frecuente contigo que tú la primera que recuerdas es ella. ¿Y cómo hago yo para establecer eso? Es a través de lo que son la estrategia de contenido por las diferentes plataformas. En este caso, esta empresa que estás comentando tú está utilizando el social media, que transforma el contenido de previas experiencias en contenido inspiracional para las audiencias nuevas, para engancharte, porque está siendo muy clever, está siendo muy inteligente al, por un lado, entender cuáles son las necesidades de su audiencia, al establecer feedbacks, al establecer, por ejemplo, encuestas, y utilizar esas encuestas para atraer a personas nuevas. Eso es un reciclaje que efectivamente va a no garantizar, pero va a potenciar el mensaje que tú estés intentando transmitir. Entonces, efectivamente, la intención es que comprendas dónde está tu audiencia, comprendas cuál es la etapa donde está tu audiencia y el contenido que le vas a dar. ¿Por qué? Porque quizás actualmente tú no has comprado un auto, quizás actualmente no has interactuado directamente con ellos, simplemente has estado viendo las publicaciones en redes sociales. Ya, eso es una etapa, estás en la etapa azul, estás en la etapa aquí arribita, pero después si tú ingresas al sitio web, ya pasaste a la etapa think, comenzaste a analizar, quizás a cotizar los autos, ¿me entiendes? Cuando compres un auto ya estás en esta etapa, la etapa amarilla, ya tuviste una acción, ingresaste a una base de datos. Pues entonces ves cómo la estrategia comunicacional te va haciendo que pases de una etapa a otra a través del tiempo, y cómo un buen estratega de marketing utiliza la información de cada una de esas etapas para atraer a nuevas personas. Por eso se le llaman embudos, porque tú vas metiendo cada vez más personas dentro de ese embudo, es como una aspiradora. Entonces, en la parte de awareness es lo que te permite aspirar y adquirir a nueva audiencia, a nuevas personas interesadas, a través de los intereses, a través de las intenciones. Vale, gracias. ¿Sí? De nada. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿O todo quedó clarísimo? ¿O estamos todos confundidos? No, profe, quedó claro. Hola, profe, yo tengo una Perfecto. pregunta. ¿Se escucha esto o no se escucha? ¿Sí? Te escuchamos. Hola, Benjamín. Fuerte, Buenas tardes, claro. me llamo Maximiliano. Hola, Maximiliano. Te quería preguntar acerca de la data. ¿Qué pasa cuando en el proceso de comunicación
falla alguno de estos canales y el feedback que tú tienes no es esperado o no tienes feedback. ¿Cómo sabes en qué parte del proceso de comunicación falló? Y la otra pregunta que tengo, Eso, ok. y la otra pregunta que tengo es ¿cuánto tiempo te demoras tú o se demora la empresa con la cual tú trabajas en medir o captar la necesidad de la empresa? Ya. Bien. Eso. Voy, obviamente, me regreso a esta parte. La primera es cómo saber si la comunicación es realmente efectiva, es a través de los KPIs. Sí, nuevamente, y te respondo las dos consultas en una sola, porque al final nos remitimos, yo siempre me voy a remitir hacia los indicadores, hacia los números, y es, por un lado, yo necesito tener un número total, un Q, o lo que llaman un Q, un N, es decir, representativo, que sea estadísticamente representativo. Es decir, si yo tengo 100 personas que están en mi blog o en mi perfil o mi página, que le gusta mi página de Facebook, y una le gusta o interactúa, es el 1%. Entonces yo quizás por el 1% no necesariamente es un número representativo para este total de personas que interactúan con mi página. Pero suponte tú que tenemos, no sé, 1 millón de personas que le gusten mi página, el 1% de ese millón de personas sí es representativo. ¿Ves? Porque ya es un número quizás elevado, ya no pasa a ser una persona, no son 100 personas, son como 100.000 personas. ¿Ves? Entonces, eso, entender cuál es tu nivel de representabilidad de tu data para poder comenzar a entender si lo que tú hiciste tiene o no tiene impacto. Es decir, nuevo, si la tasa del CTR, el CTR es el click-through rate, es la división de la cantidad de personas que ven tu anuncio y la cantidad de personas que hacen clic en tu anuncio, baja considerablemente después de un cambio en tus anuncios, entonces estás viendo que el cambio que hiciste, la comunicación que hiciste, entonces no está teniendo resultado positivo. Si después de que tú haces una comunicación en un anuncio, si tú cambias la estructura, cambias la identidad visual del anuncio, cambias el mensaje, comienzas a identificar que el CTR aumenta, entonces estás entendiendo que el impacto de tu acción, el impacto de tu comunicación está teniendo un resultado. Entonces, de esa manera, yo entiendo cuál es la reacción de estos cambios. Efectivamente, es comparando lo que yo estoy haciendo con lo que estaba antes. Es decir, yo necesito tener un historial y a partir de ese historial ver si la acción que la comunicación que yo estoy ejecutando está teniendo un impacto. Si no está teniendo un impacto, entonces hay que entender por qué. Porque si tu ideal es que tú quieres pasar de un CTR del 10% al 15% y no llegas a ese 15%, entonces ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que te hace falta? La otra es la recopilación de información. Yo puedo tener algún tipo de feedback con mi audiencia a través de la comunicación que se establezca en redes sociales. Leer, darme el tiempo de entender qué es lo que está diciendo la audiencia, mis seguidores, mis followers, darme el tiempo de entender qué es lo que están diciendo ellos para saber qué es lo que les tengo que decir yo a ellos, para saber cuáles son las expectativas que ellos tienen de mí. ¿Ves? Por eso, como decía Oscar, si no me equivoco anteriormente, esta empresa hace encuestas. Y entonces a partir de esa encuesta entiende cuáles son las expectativas de su audiencia. Y como yo hice énfasis en un principio, hay que entender cuáles son las expectativas de tu audiencia para poder diseñar la mejor estrategia comunicacional. Si tú estás por debajo en la apatía, entonces el CTR te va a disminuir. Si estás por encima en el disappointment, vas a tener un gran CTR, pero al final vas a tener una caída en las ventas, suponte tú, o caída en el nivel de satisfacción del cliente, porque entraste y viste que efectivamente el producto que te publicitaron no era el mejor. Yo hago un énfasis
voy a hacer una analogía, no sé si me funcione muy bien, pero, por ejemplo, la película de Justice League de Zack Snyder, una película muy orientada a una audiencia en particular, una película que se basó en el feedback de los seguidores de DC, de los que dicen canon de DC, de los que son los arduos y los que son más, que se conocen mejor la historia. Entonces el Zack Snyder, y en este caso Warner, no me acuerdo quién fue el que hizo la película, entendió que había una necesidad, hubo un feedback de su audiencia y decidió sacar una película nueva. Sí, entonces la película, que también es una estrategia de comunicación, en el entretenimiento, etcétera, está basada en una reacción de su audiencia, está basada en los indicadores. Quizás Justice League no vendió tantos en el cine como ellos esperaban, quizás no vendió tantos monitos o tantos figuras de acción, quizás tuvo un CTR bajo. ¿Ves? Entonces ellos entendieron que a través de una película, a través de una comunicación, porque efectivamente la película es una comunicación, a través de un producto, una experiencia que ellos entregaron, entendieron cuál era ese feedback y tuvieron una respuesta. ¿Sí? ¿Se entendió un poco? Sí, satisfecho. Perfecto. Listo. Benjamín, ¿alguien más? ¿Hay alguna otra inquietud, otra pregunta? Benjamín, ¿alguien quiere saber cuál es el nombre de la película? ¿La puedes escribir acá en el chat para que Claro, quede? ese Justice League de Zack Snyder. Creo que es como una versión nueva, dura 4 horas. A mí me gustó, pero es como un ejemplo. Sí, es un ejemplo de un remake de la película original, de Batman, Superman y esta cosa. Que la película que hicieron inicialmente, como que iba en contra de lo que es la historia original de los cómics, y iba más hacia como un sector de la audiencia. Y claro, cuando el sector más seguidor quedó insatisfecho, decidieron como darle otra vez la oportunidad a Zack Snyder, que es el director de la película, para que le hiciera nuevamente una reedición de su línea comunicacional. Maravilloso. Y te pongo acá también... La puedo ver en 3 partes. Seguro, ¿no? Es entretenida. Ahorita no recuerdo qué es Boston. Déjame ver un segundo. No veas la Lo tengo original, por profe, acá. sí. Esa es más mala. Buena. Boston Analytics. Aquí les pongo el caso. Boston Analytics. Boston Analytics. Uh-huh. Este Boston Analytics es una empresa de marketing o de comunicación que se encargó o que le ofreció el servicio a Donald Trump para mejorar o potenciar su campaña electoral. Entonces, hay todo un estudio de cómo ellos hicieron para manipular la toma de decisiones de la audiencia a través de diferentes etapas de iteración entre lo que eran las audiencias, los segmentos, el mensaje que ellos le decían. Entonces, te comenzaban con un mensaje, te hacían remarketing y te ponían otro mensaje. Hicieron tantas iteraciones que al final pusieron a una audiencia súper enfocada a favorecer a Donald Trump. Impresionante lo que se puede hacer a través de estas herramientas. Y razón por la cual persiguieron a Facebook para que pudiera controlar y hacerse responsable de lo que son la publicidad de aspectos políticos, que ahora más o menos lo tienen medio controlado. Claro, mucha manipulación. Esta mañana trataba de acordarme de esta película para un grupo de estudiantes que quieren hacer un estudio sobre el impacto que tienen los resultados de las encuestas en la elección. O sea, si la persona se guiaba por los indicadores de la encuesta para ir a votar. Y yo trataba de explicarle que hay muchas variables en el proceso de una contienda política, que en algún momento la encuesta se te cae y los pronósticos se van para el suelo o para arriba, o sea, porque hay mucha manipulación entre medio.
pero súper interesante. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, porque ya estamos en el tiempo de cerrar. Benjamín ya también tiene que regresar a su escritorio con su equipo, así que no sé si estamos listos. ¿Alguien más? Bueno, yo te voy a agradecer, Benjamín. Yo creo que este es un tema bastante arduo, tiene su complejidad, pero se habla muy a la ligera de yo soy un community manager, yo manejo las redes sociales, pero creo que con tu presentación me ha caído un poco la teja, ¿no? Nosotros decimos en otro idioma, nos ha caído la locha o el peso en la cabeza, de las implicaciones de lo que significa manejar las plataformas digitales. No es solamente lo que tú decías, hacer un afiche y escribir un anuncio y ya. Es una complejidad total de cómo manejar estos medios, porque son totalmente dinámicos, con los cuales hay que interactuar. Comienzas al inicio con una interacción, pero al final tienes que concretar aquello con lo que comenzaste, cerrar al cliente, ¿no? El énfasis que tú pones en los públicos objetivos, desde todo punto de vista, bueno, el público objetivo es clave en todo el proceso de comunicación. Quizás es toda la metodología que está detrás para saber y conocer cuán eficiente es lo que estamos haciendo a través de las plataformas digitales. Yo creo que, digamos que en mi caso, esto es lo que a mí me ha complicado porque tecnológicamente nunca lo he manejado, pero los estudiantes ven varios ramos en la carrera que me imagino que están más enterados que sus profesores o sus profesoras acá de lo que esto significa. Pero sí, es bien complejo, es un reto además que se nos impone porque es lo que viene. No, mentira, no es lo que viene, es lo que ya está. Es lo que ya está y con esta pandemia nos ha obligado aún más todavía a apoyarnos en las plataformas digitales. Toda la actividad, o sea, un grueso de los presupuestos o de la comunicación está en las plataformas digitales. Entonces es un reto, es el reto de, bueno, sabemos que son las redes sociales, mandamos mensajitos por las redes sociales, pero ¿cómo las manejamos? ¿Cómo las controlamos? ¿Cómo determinamos que es eficiente o no lo que estamos haciendo en cada una de ellas? Y es el reto que se nos presenta de ahora en adelante. No sé si los estudiantes concuerdan con esto, pero un poco a lo largo de todo lo que hemos estado viendo es a lo que yo llego. Tenemos un gran reto por delante. No sé si alguien más quiere colaborar, aportar o para el cierre de la sesión. Si no, Benjamín, de verdad. Yo quiero agradecerle a Benjamín porque fue súper completa la presentación, de repente un poco abrumadora, ¿no es cierto? Porque es mucha la información, pero creo que aporta tremendamente a lo que hoy día es la comunicación en redes y que nuestros estudiantes sobre todo se van a enfrentar apenas salgan de la carrera con eso. Así que muchas gracias, Benjamín. Yo No, también muchísimas de quería nada, yo, agradecerle a ¿verdad? Benjamín. También agradecer, disculpa que te interrumpí. No, por favor. Adelante. No, La muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. La Magdalena es la cineasta, por eso está un poco quizás, Outsider. sí. No, Como- la verdad es que yo entendí muy superficialmente, no tengo ningún problema en asumirlo, no es mi expertise, pero me parece súper interesante en el sentido de que es algo que, claro, se está enfrentando las nuevas generaciones a un trabajo muy, muy vinculado con esto, por lo tanto manejarlo, por lo menos así a nivel académico, me parece interesante y también invito también a leer y a qué sé yo, o sea, es una invitación también de parte del ramo de nosotras como equipo a que nos informemos más todos en relación a este tipo de cosas, ¿no? Pero claro, la información que uno maneja en general es una información muy cutánea, ¿no? Muy, muy por encima.
en relación a estos temas. Y bueno, hay que ir entendiendo de a poco cada vez mejor. Sí, yo aquí hago una acotación en particular y es el hecho de que yo entiendo de que, claro, estas son carreras no necesariamente asociadas directamente al marketing, pero son de la comunicación. Entonces yo hablé, por ejemplo, de comunicaciones institucionales como puede ser comunicaciones del gobierno, hablé un poco del caso de las películas de comunicación audiovisual. En cambio, bueno, todo se basa también en lo que es el marketing porque es mi fuerte, pero haciendo énfasis siempre de que en la actualidad, estos es necesario conocerlos. Tengo muchos conocidos del área audiovisual, muy talentosos, muy buenos artistas, no necesariamente el área audiovisual, cuyo talento no está positivamente expuesto, no está lo suficientemente expuesto porque ellos no conocen este tipo de interacción o de canales de difusión. Entonces la invitación es a que todas aquellas personas que tengan esa habilidad, ese arte, que se metan un poco más en cómo en la actualidad nos estamos comunicando, porque como dije yo en el slide 2 o 3, hay canales, diferentes canales de comunicación, ya evolucionó la comunicación entre las personas, ha evolucionado a través del tiempo. Entonces, si tú quieres establecer, si tú quieres comunicar tu idea, tus pensamientos, tu arte, entonces tienes que entender dónde está la audiencia, dónde están las personas que le están interesadas o que pueden estar interesadas en esto. Entonces, el caso de la película de Justice League es un ejemplo claro de cómo en un principio establecieron una comunicación cuya audiencia no era la más adecuada, cuya audiencia estaba esperando algo diferente, cuando hablamos de las expectativas. Entonces, el no cumplimiento de esas expectativas les trajo un resultado inesperado, no necesariamente negativo, pero sí inesperado. Entonces, la invitación es abrir la caja de Pandora, a que les caigan la teja a todos y vean, no es tan lineal, así como decía yo, ay, sí, Facebook, Google y chao, no, mira, toda una trama, todo un diagrama de comunicación, diferentes puntos, y a esto hay que sumarle, como una granularidad después, los puntos de interacción. ¿Qué pasa cuando alguien ya le hizo clic a tu anuncio, ya interactuó contigo? No le vas a repetir el mismo anuncio después, porque se va a fatigar, se va a cansar. ¿Ves? Entonces, efectivamente es abrir la caja de Pandora, es decir, aquí están las plataformas digitales, aquí hay una herramienta, una metodología que yo les compartí bastante sencilla, bastante inicial, que les permite a ustedes como ir segmentando, y la invitación es que ustedes entren y sigan investigando, que sigan leyendo. Yo siempre, hay una frase que me dice mi papá, es que lo único que no sirve es lo que no se sabe. Entonces les invito a que conozcan esto y que aprovechen todo el conocimiento que puedan para sus propios objetivos y sus propias carreras profesionales. Bueno, yo creo que con esto cerramos, Benjamín, y de verdad súper, o sea, súper completa tu presentación, bien detallada, creo que nos ha generado un grandísimo aporte como tema también de discusión y profundización en este ramo y en otros también, que nos tomar conciencia de verdad de cómo es esto, no simplemente la fantasía del community manager que maneja las redes sociales contestando mensajitos nomás. O sea, es mucho, 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 pero mucho más compleja. Mil gracias, Benjamín. Y bueno, te pido por favor que me envíes la grabación. Por supuesto, sí. Ya la grabación va no sé por cuánto tiempo, pero la voy a tener. Ya. Me despido. Muchísimas gracias. Y en cuanto la Gracias, tengas, Benjamín. las paso por WeTransfer o algo por el estilo. Chao, chao. Feliz tarde.